el Señor en esta mañana les bendiga, mis amados hermanos. Es un honor, es una bendición el poder que el Señor nos ha dado de poder estar juntos en esta mañana. Quisiera, antes de poder pasar a la lectura de la palabra del Señor, orar en esta mañana. Orar para que el Señor prepare nuestros corazones, que a través de su Espíritu Santo el Señor nos ayude a entender esta palabra, y para que si existe un corazón duro, con el poder de su Espíritu Santo el Señor lo pueda quebrantar. Y para que también en esta mañana el Señor me dé de su gracia, me guíe también con su Espíritu Santo para poder predicar. Así que vamos a orar al Señor rogando y pidiendo en esta mañana. Señor, te doy las gracias, Padre, porque tú lo sabes todo. Señor, te doy las gracias por lo soberano y poderoso que tú eres. Señor, tú manejas a tu antojo cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Ahora, Señor, tú has orquestado, tú has, Señor, predestinado este momento en donde tu palabra se va a abrir, en donde, Señor, nos vamos a sentar a tu mesa para que tú nos mires a los ojos y nos puedas hablar. Oh Señor, te rogamos en esta mañana de que a través de tu Espíritu Santo tú obres en nuestros corazones. Señor, que podamos estar prestos. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, de discípulo, para que podamos recibir, Señor, lo que tú en esta mañana nos quieres enseñar, lo que tú en esta mañana nos quieres exhortar. Padre, ayúdanos a tener humildad y poder recibir, Señor, el pan que tú nos quieres dar para poder alimentarnos, para poder ayudarnos a avanzar. Señor, todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, no es común que normalmente en las denominaciones reformadas se predique mucho del amor. Normalmente siempre enfatizamos la justicia de Dios, la ira de Dios, pero también muchas veces nos olvidamos del amor del Señor. Y cuando nosotros pensamos en la palabra amor, casi siempre pensamos en recibir algo de alguna persona que nosotros estimamos o que nosotros amamos. Pero también debemos meditar que amor también significa no solamente recibir, sino que también amor significa también dar o entregar. Y para nosotros el mayor ejemplo de entrega y de amor es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Él modela ese amor sacrificial cuando dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, y que todos nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo demostró el amor el Señor? Lo demostró dando, entregando a su Hijo. Por ejemplo, también tenemos primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, que dice, y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha
enviado, en que Dios ha entregado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y lo que podemos concluir de esta definición de lo que llamamos amor, mis hermanos, que el amor más profundo muchas veces no se demuestra como hoy en día el mundo lo etiqueta. Por ejemplo, el día de San Valentín, por ejemplo, cuando entregan una rosa, un chocolate o alguna otra cosa, sino que la mayor demostración de amor es nuestro Cristo muriendo en una cruz, y en donde Cristo se hizo injusto siendo Él justo, recibiendo la ira que nosotros debiésemos haber cargado. Mis hermanos, y todo esto por amarnos a nosotros. Todo esto por amarte a ti, amado hermano. Todo esto por amor a sus escogidos, a sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa comúnmente en nosotros? Comúnmente, mis hermanos, nosotros nos olvidamos de este gran amor. Nos olvidamos de este gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y al parecer, Pedro, en los capítulos y versículos que vamos a leer, se olvidó también de este amor que Jesucristo tenía por él. Y Dios, para poder ayudarle a retomar su posición, hace una pregunta que normalmente en situaciones de quiebre, muchas veces matrimonial o relacional, es bastante incómoda. La pregunta es, ¿me amas? Es una pregunta, amada iglesia, que si nosotros la sabemos resolver, esta interrogante puede generar dos cosas. Una respuesta negativa, en donde desde el otro punto puedan decir no te amo, y eso puede generar un quebrantamiento en el matrimonio o en la relación, o simplemente desde el otro punto puedan decir positivamente sí te amo, y aquella relación se pueda restaurar. Lo mismo, mis hermanos, es lo que nosotros vemos en este pasaje de la Escritura. Una pregunta que Jesucristo le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Por favor, leamos Juan capítulo 21 para que nosotros nos podamos introducir en el relato, en esta conversación que Jesucristo tiene con su discípulo, con el apóstol Pedro. Juan capítulo 21, versículo 15 y 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por la tercera vez, le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y la incógnita de esta conversación y relato que nosotros vemos en el libro de Juan, en este capítulo 21, del 15 al 17, es ¿por qué Jesús hace esa pregunta a Pedro? Porque recordemos, si nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 21, dice de que Pedro no estaba solo. La pregunta es por qué puntualmente a Pedro le pregunta, Pedro, ¿me amas?
Para ello, mis hermanos, nosotros debemos indagar en dos cosas. Primero, ¿quién era Pedro? Segundo, el contexto de esta conversación entre Pedro y Jesús. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era este llamado discípulo, llamado del Señor? Mis hermanos, si nosotros hacemos un recorrido o vemos el currículum de Pedro, podemos determinar varias cosas de la personalidad de Pedro. Lo primero, Simón Pedro, también conocido como Cefas, era un discípulo franco y ferviente, amigo también más cercano de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, mis hermanos, era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces, muchas ocasiones, también atrevido. También Pedro tenía una característica que era un líder innato dentro de los apóstoles. Si nosotros indagamos en los relatos de la Escritura, de los Evangelios, vemos de que en cada una de las situaciones en donde estaba el Señor Jesucristo, Pedro era quien, el que tomaba la iniciativa, el que hacía las preguntas. Vemos ahí, ¿cierto?, en Pedro un líder innato. También vemos que Pedro fue uno de los primeros que confesó que Jesús era el Mesías. Lo vemos ahí en el relato de Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 17. Vemos también a un Pedro que dejó la barca para caminar sobre las aguas. Vemos también a un Pedro debajo de su túnica sacando un cuchillo para poder cortar la oreja de un siervo de los sumos sacerdotes. Mis hermanos, fue Pedro también el que se jactó de que nunca iba a abandonar al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Vemos ahí, ¿cierto?, una respuesta rápida de Pedro, entusiasta, comprometido, pero más tarde vemos que Pedro le negó 3 veces, mis hermanos, y dice de que él, luego de que afirmar esa negación de lo que el Señor Jesús le había dicho, lloró amargamente. Este es el Pedro, quien experimentó, amados hermanos, el poder y el amor de Dios. Este es el Pedro antes de la conversación que nosotros vemos entre Cristo y él. El Pedro que dijo que jamás abandonaría al Maestro y le terminó negando 3 veces. ¿No será que este Pedro somos también nosotros? ¿No será, mis hermanos, que este Pedro se asemeja a nosotros, viviendo en el poder, viviendo en el amor de Dios, pero constantemente prometiendo amor para luego negarle? Es por eso que Jesús le hace esta pregunta puntualmente a Pedro, debido a la negación que Pedro había hecho capítulos anteriores. Pero antes de aquella conversación también hubo muchas cosas que pasaron. Recordemos el contexto del pasaje de los primeros versículos del capítulo 21. Recordemos que esta conversación es la última parte de este capítulo. Para eso nosotros debemos entrar en el contexto de la conversación entre Jesús y Pedro. Y automáticamente, si nosotros leemos el versículo 15, dice entonces. Y ese entonces normalmente nos obliga a que nosotros debemos leer los primeros versículos del capítulo 21 para entender también el contexto de esta conversación que Pedro tiene con Jesús. Y especialmente podemos leer, por ejemplo, los versículos 3, el 5 y el 6. Dice, Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a la barca y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Entonces Jesús le dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Lo primero que nosotros vemos en estos versículos del capítulo 21, antes y previo a la conversación entre Pedro y Jesús, es me voy a pescar. Mis hermanos, Pedro vuelve a su antiguo oficio. Si nosotros leemos Lucas capítulo 5, el Señor lo llamó de entre el oficio que él realizaba como pescador. Pedro vuelve a su antiguo oficio, se olvidó de lo que Jesús lo había llamado a hacer, que era, Pedro, yo te llamo a ser pescador de hombres, ven, sígueme. ¿Qué es lo que aplicamos rápidamente de estos versículos? ¿Cuál es la primera actitud que nosotros tomamos frente al fracaso? ¿Volvemos a nuestra antigua vida? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos frente al fracaso? Pedro reaccionó así, volviendo de donde el Señor lo había sacado. Lucas 5. Cuando le llamó, le dijo, sígueme. No le dijo, estáncate. Le dijo, sígueme. Sal de tu antiguo oficio y ahora serás un pescador de hombres. Mis hermanos, y en esto podemos nosotros analizar y preguntarnos, ¿será el fracaso más grande que el amor y la gracia del Señor? ¿Será acaso más grande el problema que la gracia y el amor del Señor? Recordemos que la palabra del Señor nos dice de que su amor es tan alto que nosotros no podemos alcanzarlo, tan amplio, no podemos de alguna u otra forma visualizarlo. Lo segundo que nosotros vemos acá, nosotros también vamos contigo. Y esto demuestra de que, mis hermanos, como veíamos las características de Pedro era un líder. Pedro era un líder y la gente le seguía y él estaba aparte con otros discípulos. Muchas veces, también como Pedro, hay personas que nos siguen y que cualquier mala influencia pecaminosa los puede llevar a direccionar a la rebeldía y a la desobediencia del Señor. Muchas veces en ciertas situaciones nosotros pensamos, mis hermanos, dejar al Señor, dejar al Maestro, pero sin entender de que muchas veces también detrás de nosotros hay personas que nos miran, que nos observan y que muchas veces nuestra actitud nos puede llevar a otras personas a la rebeldía y a la desobediencia del Señor. Por ejemplo, un líder de la iglesia que decide dejar el ministerio producto de cierta situación. La iglesia se puede ver afectada. Por ejemplo, un padre de familia que decide dejar de luchar por la vida espiritual de su familia. También hay consecuencias. Por ejemplo, un esposo que deja de instruir a su esposa y a sus hijos. También hay consecuencias de ello. Por ejemplo, una esposa que deja de orar por su esposo. También hay consecuencias de ello. Y es importante de que nuestros actos, incluso nuestros pecados, pueden perjudicar a nuestros cercanos. Lo tercero que vemos en este versículo que dice que no pescaron nada. Mis hermanos, esto nos enseña de que Dios es el que dirige todo. Él tenía un plan, amada iglesia, sobre ese no pescaron nada. Él quería demostrar que al igual que la primera vez que se llamó a Pedro, que él estaba en control de la situación. Mis hermanos, muchas veces
Dios permite situaciones incómodas en nuestra vida, en la vida, mis hermanos, de sus hijos. Y esto nos enseña la gran necesidad que nosotros tenemos de Él. Mis hermanos, ¿cómo aprenderemos que necesitamos de Él si siempre tenemos lo que necesitamos? ¿Cómo nosotros vamos a aprender, mis hermanos, si nunca vivimos situaciones desesperanzadoras, de escasez y un sinfín de cosas más? Esto nos crea la necesidad de un Dios proveedor. Esto nos enseña la necesidad de un consolador. Esto nos enseña la necesidad de un salvador. Pero luego vemos en el versículo 5, cuando Jesús le dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Jesús sabía que no habían pescado dorada toda la noche. Lo primero que vemos acá es la palabra hijos. Cómo Cristo trata con amor al llamarle hijos. A pesar de que Pedro le había negado. Se hubiera esperado de que Jesús quizás lo reprendiera. Se hubiera esperado de que Jesús quizás le dijera: yo te dije que tenías que ser pescador de hombre y estás acá, volviendo a tu antiguo. Pero él le dijo: hijos, con amor, con misericordia. Esto, mis hermanos, nos demuestra el amor incondicional de Cristo, que a pesar de que Pedro lo traicionó, aún lo consideraba su hijo. Por ejemplo, si tú tuvieras un negocio y tú supieras el resultado final de tu negocio y tuvieras un socio, ya a la mitad de la historia tú ya has visualizado y has visto, porque conoces la historia de principio a fin, de que ese socio te va a traicionar. ¿Harías un trato con él? No, no lo haríamos. Bueno, mis hermanos, Cristo, a pesar de saber que nosotros, pecadores, muertos en delitos y pecados, a pesar de saber que en algún momento le vamos a fallar, Él aún nos ama. También nos enseña de que Dios no nos mide por nuestros fracasos. Dios no te mide por tus fracasos. Dios mide a sus hijos por lo que Él ha demandado que tienen que hacer y que no han realizado. Luego vemos: ¿tenéis algún pescado? ¿Y ellos qué respondieron? No. Nuevamente vemos que Pedro y los demás discípulos habían fracasado en la pesca. La incógnita, mis hermanos, es ¿por qué Jesús le pregunta si tenía algunos pescados si él sabía que no había nada? Bueno, reflexión. Para que reflexionaran que volver a su antiguo oficio sin él no habían resultados. Si nosotros, siendo hijos, pensamos en volver atrás dejando fuera de la ecuación a Cristo, realmente no nos irá bien como pensamos. Dios es quien controla todas las circunstancias. Y no solamente eso, sino que Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Lo primero que nosotros vemos, le dice, le da un mandato: echad la red al lado derecho de la barca. Y esto nos enseña que nosotros, estando dentro del círculo de la obediencia de su palabra, nosotros vamos a ser bendecidos. Y luego en el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Oyendo,
Pues Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino que unos a 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Lo primero que podemos analizar de estos versículos es la actitud que tienen los discípulos de forma distinta cuando ven al Señor Jesucristo. Aquellos que aman intensamente al Señor y se dan cuenta que Cristo es su Maestro. Aquellos que aman intensamente al Señor y se dan cuenta que Cristo, mis hermanos, es Él. Y otros que prefieren, mis hermanos, tomar las redes para llevarlas a la orilla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos damos cuenta de que detrás de cada escena de nuestra vida de fracaso está Cristo y que Él es el director principal de todo lo que está pasando? ¿Cuál es nuestra actitud frente al Señor? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros actuamos frente a esta situación? Y vemos que del versículo 9 al 14, ellos bajaron de la barca y el Señor tenía todo preparado. Brasas, un pescado y un pan. Y da a entender de que Él tenía todo nuevamente bajo control. Dios, mis hermanos, es nuestro proveedor. Y lo único que necesita de nosotros no son nuestras fuerzas, porque eso es lo que le estaba enseñando a Pedro. Ya no son tus fuerzas, ya no son tus recursos, soy yo. Yo soy el proveedor. Yo soy el que te va a dar las fuerzas. Y llegamos al diálogo entre Jesús y Pedro. Y lo primero que vemos es la pregunta de Jesús. ¿Me amas? Luego vemos la respuesta de Pedro. Te quiero. Y luego vemos la exigencia de Jesús. Apacienta mis ovejas. Y la palabra amor aquí empleada que nosotros vemos en estos versículos de la pregunta, de las dos veces que Jesús pregunta, ¿me amas? Mis hermanos, nosotros debemos entender que no tiene el mismo significado que hoy en día, en este siglo, nosotros le damos a la palabra amor. Recordemos de que la escritura se escribió en 3 idiomas. Y si nosotros nos vamos al idioma original de esta palabra amor, tiene un significado distinto al que nosotros pensamos. Amor para nosotros es amor de forma general. Pero según lo que la escritura se escribió en el idioma original, al menos tienes bastantes significados. Por ejemplo, tenemos un amor eros, tenemos un amor ágape o agapeo, o un amor filial. Y Cristo le está preguntando por un amor ágape. ¿Qué significa un amor ágape? Es un amor superior, es un amor incluso que puede dar esa persona su vida por la otra persona hasta la muerte. Pero ese amor lo compara con más que estos. ¿Me amas más que estos? La pregunta, algunos estudiosos dicen de que se refería a los peces. Otros dicen de que se refería a los discípulos que estaban alrededor de Pedro. Pero llegando a una buena conclusión, podemos concluir que dentro de estas opciones era de que Jesús le hablaba de estos por sus discípulos, porque recordemos que cuando en Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35, Jesús les explica a sus discípulos de que luego del arresto ellos se iban a ir. Pedro, ¿qué fue lo que le dice? Le dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo no me apartaré. Y aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Por eso que Jesús le dice a Pedro, me amas más que esto, porque Pedro siempre estaba diciendo, no, yo te amo más que los demás que están acá. No, ellos se van a apartar, yo no me voy a apartar. Si ellos se apartan, yo no. Por eso que Jesús le pregunta, ¿me amas más que esto?
Ahora no solamente le pregunta una vez, sino que le pregunta 3 veces, las 3 veces que Pedro había negado a Jesús. Mis hermanos, y esto nos enseña de que Cristo, Dios, siempre es el iniciador de toda relación con el hombre, y eso lo podemos ver desde el principio en Génesis capítulo 3, versículo 9, en donde le pregunta, ¿dónde estás tú? Dios siempre es el que busca al hombre. Dios siempre es el que inicia la relación de amor entre Dios y el hombre. Mis hermanos, siempre en medio de nuestros fracasos, Él nos busca, porque Él nos ama y nos amó antes de que nosotros le amáramos. Y el ejemplo vivo es que Él mostró, Él estuvo en lugar de nosotros. Él recibió la ira que nosotros debiésemos haber recibido. Pregunta, ¿pero cómo le respondemos a Cristo? ¿Le respondemos como Pedro? Algunas traducciones dicen, Jesús le dice a Jesús, Pedro, ¿me amas? Y algunas traducciones dicen, sí, Señor, te amo. Pero verdaderamente lo que le estaba respondiendo Pedro era, te quiero. De forma práctica podríamos recrear este diálogo de Jesús con Pedro de la siguiente forma. Jesús, Pedro, ¿me amas? O sea, ¿das tu vida por mí? ¿Más que estos discípulos? Pedro responde, sí, Señor, te tengo afecto, eres mi amigo. Mis hermanos, Jesús eleva un amor sacrificial y Pedro, sabiendo que le había negado, le responde, te quiero. Es normal que en nuestras situaciones de fracaso, amados hermanos, nos cuestionemos si amamos o no al Señor. Pero Pedro no se cuestionó. Pedro se apartó, alejándose del Señor, llamando al Señor. Jesús quería que entendiera la gracia de Dios, esa gracia que es derramada sobre sus hijos sin merecerlo. ¿Qué es lo que es gracia? Es todo lo que Dios nos da y no merecemos. No porque hemos pecado o negado a Dios debemos abandonarles, amados hermanos. Recordemos que su gracia es mayor. Ahora tampoco debemos malinterpretar esa gracia, gracia como para justificar mi pecado. Si nosotros amamos poco y no mucho, entonces no hemos entendido la gracia de Dios. Cuando el Señor le dijo a la mujer, vete y no peques más. La gracia en nosotros debiese producir gratitud. La gracia en nosotros debiese producir que nosotros vayamos y sigamos al Señor. Porque al que se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto se te ha perdonado, mi hermano? ¿Mucho o poco? ¿Cuántas veces el Señor te ha perdonado? ¿No debieses amarle más? ¿No debieses estar más apasionado por Él? ¿No debieses estar más en comunión con Él? ¿Por qué no le amamos como corresponde? Bueno, la misma pregunta que Jesús hace a Pedro, Él en esta mañana te la hace a ti. ¿Me amas? Pero la gran incógnita es, ¿cómo nosotros demostramos ese amor? Veamos la exigencia de Jesús. Apacienta mis ovejas. Como veíamos al principio, el amor también exige entrega. Pero esa entrega debe estar siempre motivada por el amor. De lo contrario, no podremos amar a ese nivel de incluso entregar nuestra vida. A cada respuesta de Pedro, Jesús le respondía con una exigencia: apacienta y pastorea mis corderos, mis ovejas. Mis hermanos, qué alegría es saber que para yo amar al Señor,
Para yo amar al Señor, Él me tiene que amar primero. Bueno, mis hermanos, Él ya nos amó. Cuando Jesús dice apacienta mis ovejas, le estaba queriendo decir, Pedro, ¿qué haces aquí? Te mandé a ser pescador de hombres. ¿Qué haces aquí? ¿En qué posición nos encontramos hoy? ¿En qué posición nos encontramos en esta mañana? ¿Estamos donde el Señor nos ha mandado? Hermanos, si amas al Señor, entonces haz lo que el Señor te ha mandado. A Pedro lo mandó a ser pescador de hombres. Pero el Señor también de forma particular, el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros a hacer cosas. ¿Dónde estás hoy? ¿En qué posición te encuentras? El amor también demanda propósitos en nuestra vida. ¿Cómo se refleja ese amor al Señor? Obedeciendo lo que Él nos dice. ¿Y dónde está lo que Él nos dice? En su palabra. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y los mandamientos se resumen en dos. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el gran y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, que alguien que ama al Señor, ama su palabra. O sea, leemos frecuentemente su palabra, es en la forma en cómo nosotros demostramos el amor al Señor. ¿Cuánto tiempo pasas amando al Señor por medio de su palabra? Pero pareciera que en lo práctico, mis hermanos, y en lo común, no amamos al Señor como debiésemos amarle. Y su palabra, por ejemplo, se refleja en el culto de adoración, donde si nosotros amamos al Señor y su palabra, debiésemos estar con una actitud reverente. Debiésemos, mis hermanos, estar con una actitud atenta porque el Señor nos está hablando. Debiésemos, mis hermanos, tener una actitud humilde delante de Él. Estos momentos no debiesen ser momentos de reflexión. Estos momentos, mis hermanos, no debiesen ser un momento de doblegarnos y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Muchas veces la única vez en que Cristo se puede sentar con nosotros es el día domingo. La única vez en que el Señor se puede sentar muchas veces es el día domingo con nosotros, ya que en la semana ni Biblia ni oración practicamos con Él. Y cuando existe la oportunidad, le somos indiferentes. Mis hermanos, nos paramos del culto para no escuchar la palabra, sin saber, mis hermanos, que el Señor te está hablando, sin saber que el Señor se ha sentado contigo, sin saber que el Señor quiere preguntarte cosas, sin saber que el Señor quiere hablar a tu corazón. Te pregunto, si Cristo estuviera verdaderamente acá, frente a ti, en este momento, ¿harías lo mismo? ¿Lo dejarías hablando solo? Hay cosas, mis hermanos, que nosotros no les damos importancia, pero el Señor todo lo ve. Todo lo ve. Mis hermanos, el Señor te ama. Y esta es la mejor motivación que todo creyente puede tener, ya que su amor no falla. Tu esposo te puede fallar, tu esposa te puede fallar, tu amigo te puede fallar, tus hijos te pueden fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Nunca, nunca, nunca. Pedro, ¿me amas? Y el Señor en esta mañana te pregunta, ¿me amas? Iglesia del Señor, ¿amas al Señor? Dios quiere que seas restaurado. Por eso el Señor dice
sígueme, pero ya no con tus fuerzas, sino con las de Él. Y esto nos debe llevar a amar más que ayer al Señor. Esto nos debe llevar más al servicio del Señor. ¿Me amas más que esto? Hermanos, que este tiempo sea un momento de reflexión delante del Señor. Si tienes que arrepentirte de algún pecado, si tienes que arrepentirte de alguna u otra cosa, este es el momento. Este es el momento que el Señor te pregunta, ¿me amas? Que el Señor en esta mañana nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque en tu misericordia te has acercado a nosotros. Señor, como dice tu palabra, ¿quién es el hombre para que lo mires y tengas misericordia de él? Señor, no somos nada. Señor, y no somos nada porque constantemente necesitamos de ti. Señor, tú eres lo máximo. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú lo eres todo. Señor, y hoy te has acercado a nosotros a preguntarnos, ¿me amas? ¿Cuántas veces, Señor, hemos pensado en dejarte? ¿Cuántas veces hemos pensado en tirar la toalla? ¿Cuántas veces, Señor, hemos pensado, Señor, volver a nuestra antigua vida? Pero el Señor hoy se ha acercado a nosotros para preguntarnos, ¿me amas? Señor, como Pedro, muchas veces te hemos traicionado, te hemos negado, Señor, y tú te bajaste a la altura de Pedro y le dijiste, Pedro, ¿me quieres? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Y se entristeció. Señor, que podamos entristecernos, pero no esa tristeza del mundo, sino que un entristecimiento para arrepentimiento, para que podamos en esta mañana arrepentirnos y podamos volver a ti y restablecer nuestra relación contigo. Oh Señor, podamos amarte por medio de tu palabra, por medio de tu oración, y podamos, Señor, ser restaurados en nuestra relación contigo. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.